La religión como instrumento de cohesión social. Así lo entiende Antonio Sánchez Bayón, profesor de Derecho en la Universidad Europea de Madrid, donde precisamente ha presentado el primer ejemplar de los 3 que forman su obra sobre el papel de la religión en la sociedad norteamericana. Este primer libro, que lleva por título La modernidad sin prejuicios, la religión en la vida pública estadounidense, sienta de alguna manera las bases teóricas para comprender los aspectos de los siguientes volúmenes que verán la luz en noviembre, coincidiendo con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y en enero del año que viene, cuando el nuevo presidente norteamericano tome posesión de su cargo. Se trata, en definitiva, de una colección que trata de hacer reflexionar al lector y ayuda a comprender la filosofía de vida estadounidense, que sin duda no deja indiferente a nadie. A mi lado está el doctor Antonio Sánchez Bayón, que es profesor de la Universidad Europea de Madrid y autor de esta colección de 3 volúmenes, que el primero ya lo tenemos en nuestras manos, y bajo el título La modernidad sin prejuicios, la religión en la vida pública estadounidense, pues habla precisamente de eso, de la religión, de la relación Estado-Iglesia en los Estados Unidos. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por atendernos. Muy buenas, el placer es mío. Gracias de nuevo a Tribunal Televisión por esta oportunidad para esclarecer estos temas, y me gustaría acordarme del profesor Miguel Ángel Davara, que es quien nos puso en contacto la primera vez para hablar del principio de laicidad. Así que efectivamente estoy dispuesto a las preguntas que quiera formularme, puesto que creo que es un buen foro de debate y de discusión Tribunal Televisión, así que... ¿En qué consiste un poco la obra, los 3 volúmenes, y bueno, y concretamente el que ya tenemos en nuestras manos? Bueno, esta es una obra un tanto atrevida, porque hoy en día lanzarse a 3 volúmenes a una colección así, en realidad la propuesta que aúna toda esta obra colectiva, que como efectivamente bien has indicado son 3 volúmenes, el primero dedicado a fundamentos, el segundo a normativa y el tercero a discursos, que ahora pues si quieres entramos a analizar un poquito más. Lo que intenta, como el título que le hemos anticipado es La modernidad sin prejuicios, lo que pretende es analizar cómo entienden hoy en día los Estados Unidos su modelo social, ¿no? Su modelo de realidad social, que es un modelo moderno del cual pues, podemos aprender bastante. Por eso es por lo que quería analizarlo desde lo que son sus teorías básicas a cómo efectivamente esto se va viviendo y se va construyendo para lo que es gestionar la realidad social. Entonces, como vuelvo a decir, hoy en día en el mundo editorial es un poco arriesgado lanzarse con 3 volúmenes, pero era necesario y además distribuirlo de ese modo. Como digo, hoy en día, hoy es justamente el lanzamiento de este primer volumen sobre teorías y bueno, pues los modelos que efectivamente permiten entender cómo se ha ido construyendo los Estados Unidos, su realidad social, para que esperemos que en noviembre, que serán las elecciones para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, ahí sí esté disponible ya el segundo volumen. Que ese lo que pretende es ya no solamente comprender cuáles son esas ideas clave que han dado lugar, que han hecho que surja este modelo relacional, ¿no? Este modelo social moderno por excelencia, porque es una preocupación por la realidad como tal, cómo gestionar esta sociedad de masas incipiente, ¿no? Que ha sido los Estados Unidos. Y de ahí, pues efectivamente, llegar al segundo volumen, como comentaba, que lo que pretende es, desde la perspectiva del derecho y la ciencia política, cómo se recogen todos estos planteamientos, quizás a veces desde propuestas de los intelectuales, que lo interesante, por ejemplo, de ese modelo de sociedad que proponen los Estados Unidos es que ya el conocimiento esté en manos del pueblo, ¿no? Sea algo plural y popular, pues, como digo, lo que es la gestión de esas teorías en el primer volumen, y explica cómo efectivamente todo lo que es el conocimiento se empieza a popularizar y a pluralizar, para que en el segundo volumen se vea cómo esto se plasma, se recoge, se protege por el derecho, se promociona, luego en cierto modo es recibir las influencias de las demandas sociales, ver cómo desde los poderes públicos se responde al respecto, para finalmente en el tercer volumen atender a una evaluación de todo esto, sobre todo los discursos, esto es cómo se justifica todos estos procesos. Entonces, bueno, pues para seguir provocando, ¿no? Ya no solamente reivindicar hoy en día, que parece ser que estamos inmersos en la posmodernidad, ¿no? Hablar de la modernidad es casi como mirar atrás,
pero creo que es necesario más que nada porque en Europa continental estamos un poco perdidos en lo que son los modelos sociales a seguir, ¿no? Estamos en plenos procesos de cambio. En un nivel superior, por ejemplo, estamos intentando construir una identidad europea, ¿no? Con la Unión Europea, pero claro, eso es un proyecto aún en marcha. En cambio, pues localmente están tomando mucha importancia y vigor pues movimientos nacionalistas, total, que entonces aquello de lo que presumíamos de la modernidad, ¿no? De centralizaciones del poder, racionalización del poder, hoy en día es un poder difuso, las relaciones sociales también, no se sabe realmente, ¿no? Yo comentaba hoy, por ejemplo, en la presentación, siendo un tanto arriesgado, pues quizás a lo mejor intentar aprender ya que ante una situación tan inestable, tan desconocida, de tanto cambio en el que estamos viviendo en Europa continental, ya digo, no solamente aprender del modelo estadounidense, sino quizás incluso teóricamente intentar comprender, trasladar lo que son, que eso ha ayudado para avanzar las ciencias naturales una barbaridad, esa búsqueda de unas leyes fundamentales, pues hacer lo mismo, intentar buscar unas leyes fundamentales para lo que es el mundo social europeo continental hoy en tránsito, ¿no? En cambio, no sabemos dónde, ni... Entonces, para poder guiar ese cambio, esa evolución, pues efectivamente quizás sería bueno, uno, que hagamos una cosa a lo cual no estamos muy habituados, que es mirar con algo más de respeto a los Estados Unidos, que es cierto que nosotros tenemos una larga tradición histórica, unas instituciones del pasado, pero quizás las respuestas, justamente por ser el paradigma de la modernidad, no sean interesantes para una sociedad de masas como la nuestra, ¿no? Y ya no solamente eso, el aprender de los Estados Unidos, sino de la misma modernidad. No hemos agotado aún la modernidad. La modernidad nos puede seguir proporcionando respuestas para una convivencia pacífica, para un progreso social. Entonces, de ahí nace esa idea de este libro que intenta, a su vez, no solamente provocar en algunos momentos, he intentado abandonar una línea más academicista para hacerla más divulgativa, comprensible, ¿no? Ameno y sobre todo con muchas evidencias y ejemplos que clarifiquen todos los planteamientos que se realizan. Y bueno, pues espero que le sirva al lector para poder reflexionar, para comprender un poquito más los estadounidenses, cómo ellos se autoconciben y se relacionan con los demás, puesto que no nos olvidemos, es cierto, ha quedado como potencia hegemónica hoy en día y bueno, pues es bueno conocer cómo piensa el líder, ¿no? Pero a su vez es que efectivamente podemos aprender lecciones muy valiosas y sobre todo, vuelvo a decir, no perdernos en réplicas y discursos de cómo debería ser la realidad social, sino intentar comprenderla y para ello efectivamente tenemos que volver a un pensamiento moderno, un pensamiento racional, un pensamiento preocupado por la realidad misma, ¿no? Y quizás Estados Unidos nos puede servir de referencia. ¿Y qué papel juega la religión dentro de la sociedad estadounidense, dentro del modo de organización de vida? Bueno, pues es la primera potencia mundial, como afirmaba, y luego eso también se traslada a nuestra política europea, ¿no? Un poco nos influye de alguna manera cómo Estados Unidos se organiza y cómo se vive allí, cómo es la Muy política de buena allí. pregunta. Voy a intentar resumir, lo cual en mí ya es bastante. Vamos a ver, por intentarlo clarificar, vamos a intentar un juego de dualidades. Si hemos dicho que Estados Unidos sigue un modelo de modernidad preocupado en la realidad social, y en cambio en Europa continental hoy en día nuestras sociedades son sociedades posmodernas, ¿no? Más preocupadas en los discursos acerca de cómo debería ser hoy en día las sociedades, la religión, lo que importa es comprender que la religión que llega a los Estados Unidos es una religión secularizada. No es el modelo tradicional que hemos tenido en Europa continental, donde había un monopolio religioso, por tanto un monopolio del conocimiento, de esa gestión del conocimiento, eran unas élites, ¿no? Unas jerarquías eclesiásticas, y en cambio, pues como se adelantaba al principio de la entrevista, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llega a Estados Unidos, esa secularización, esa diversidad de manifestaciones religiosas, lo que permite es que empiecen a competir entre ellas. Por tanto, ya no hay un monopolio. Estas empiezan a competir y sobre todo cambian los planteamientos. Ya no es tanto una salvación frente a lo mundano, hay que rechazar lo mundano para llegar a lo eterno, a lo espiritual,
sino que cabe una buena relación entre lo material y lo espiritual. Es una salvación a través del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque si tienes éxito, esto ya lo planteaba Max Weber en su famosa obra, ¿no? El espíritu el espíritu del capitalismo y la ética protestante, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Que efectivamente, resumiendo muchísimo, y su modelo que ofrecía es que decía que los protestantes se diferenciaban de los católicos de aquel entonces en que los protestantes pensaban que si tenían éxito en lo terrenal, estaban predestinados a la salvación. Luego había que esforzarse en lo terrenal, era la manera de ir conectando. Esto es un poco más complicado, en el libro doy varias pistas, ¿no? Varias teorías al respecto que permiten comprender, y sobre todo que ya deja de ser un monopolio. Entonces, cualquier persona que sepa leer y escribir, tiene acceso a la Biblia y por tanto puede dar lugar a su nueva secta, a su nueva confesión. Ojo, no confundir la noción de secta como la manejamos aquí en Europa continental. Para Estados Unidos eso sería a cult, ¿no? Un culto, que son de estos destructivos o que te captan, te atrapan, te encierran en una comunidad. No, no, no. Secta para ellos es como una confesión nueva, una nueva versión, pero no un culto. Eso sería el concepto de secta nuestro. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que eso es mucho más reciente. Pues justamente gracias a que la religión es una religión secularizada, preocupada del bienestar material, ¿no? De cómo ser buenas personas y progresar aquí en la tierra y de ese modo asegurarnos también saber si estamos predestinados a la salvación. Bueno, pues esto hace que la religión se vuelque sobre todo en un mensaje que se ve, y esto por ejemplo lo estoy trabajando ahora en un nuevo libro, porque efectivamente estoy rematando lo que es esta colección, pero ya estoy trabajando en otro acerca de comunicación social en Estados Unidos. Bueno, pues lo que permite es, como les decía, una mayor preocupación por lo social, el evangelismo social, el social gospel, ¿no? Que justamente de ahí es de donde surge luego y aprende la Iglesia Católica nuestra, que en Europa, ¿no? Pues tenía un cierto monopolio, aprende de la Iglesia Católica estadounidense estas lecciones del social gospel, ¿no? Del evangelismo social preocupado por el bienestar material. Y esto es lo que hace que surja esa nueva doctrina social también preocupada del bienestar comunitario de los individuos, de establecer lazos de solidaridad. Bueno, pues esto ahora ya sí que conecta directamente con lo que me estabas preguntando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por tanto, religión y política, claro, es la modernidad, están separados, igual que individuo y comunidad. Se entienden esas nociones de manera separada, pero no independiente, ojo. Entonces, ¿qué es lo que permite? Que efectivamente haya, como se dice en la Constitución, en la primera enmienda, que no haya una religión oficial, pero que los poderes públicos se preocupen de la protección de la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque la religión es un instrumento muy poderoso para crear esa identidad común, ¿no? De manera, pues sí, lo que significa en su momento lo que era la ecumene griega, el mundo ecuménico, Roma ciudad ecuménica, luego ya los españoles de Teodosio en el 380, cuando habla de la religión oficial, la religión católica. Católico significa eso, universal, oficial. Los españoles lo llevan a América, ¿no? Esa idea. Bueno, pues esto es lo que ocurre con la religión. La religión entendida de manera plural, popular, que permite solucionar problemas del bienestar cotidiano, ¿no? De ese welfare del que se habla en Estados Unidos, y entonces se permite que efectivamente se conciba religión, política, pero sí hay momentos que conectan. ¿Y cuáles son esos momentos? Pues, por ejemplo, políticas de asistencia y promoción social, ¿no? Y sobre todo para generar un código comunicativo en el que se entiendan unos valores que se deben compartir, ¿no? Pero claro, todo esto secularizado, ¿no? Por tanto, preocupado del día a día, no en términos teológicos y ya digo, fuera de esos planteamientos de monopolio, sino que todo el mundo puede participar, todo el mundo puede aportar su visión, y esto ayudará a ese progreso, a ese De alguna bienestar. manera cohesiona el grupo, hace grupo en Claro, en la sociedad. hay un gráfico, yo creo que se ve en las primeras páginas, ¿no? Es una pirámide donde se habla de la American Civil Religion, ¿no? Este concepto lo que significa es que en Estados Unidos, fíjense, se permite, la tolerancia es tal en ese sentido. Claro que ha habido momentos de crisis porque su estilo, el pragmatismo es ensayo y error. Luego, claro que hay momentos
equivocados, que se han cometido perjuicios, ¿no? Pero que aún así se han intentado corregir y mejorar. Bien. Por eso digo que eso es preocuparse por conocer la realidad, ensayar en la realidad y no elaborar propuestas, ¿no? Desde un despacho pues de cómo debería ser la realidad social, ¿no? Sino irla conociendo, ir ensayando, tendrá sus equivocaciones, están abiertos a la crítica, lo cual les permite ir mejorando. Luego no es aceptar todo el modelo sin más, solamente aquello que nos pueda ayudar y que efectivamente se ha ido comprobando socialmente que eso es válido, es útil, beneficia. Bueno, pues como decía, esa pirámide lo que nos enseña es que en las bases, ¿no? Porque la sociedad moderna como tal, ¿qué se compone? Sí, de comunidades religiosas con su propia identidad, un judío de Rhode Island, un Hare Krishna de California, un católico de Maryland, ¿no? Pero a su vez, a medida que nos vamos integrando, va subiendo. Entonces esas son las religiones tradicionales que pueden entre ellas convivir perfectamente, porque se da el entorno adecuado, pero al final, ¿qué es lo que ocurre en la cúspide? Que no solamente se permite que sean compatibles las diversas religiones tradicionales, sino también incluso una especie de religión civil que integre todo esto, que sirva de paraguas, que es An American. O sea, uno puede ser, ya digo, judío de Rhode Island, católico de Maryland, un mormón de Utah, etcétera. Pero al final, ¿qué es lo que ocurre? Que se ha permitido, gracias a esa secularización, que efectivamente, para lo que es mi comunidad, yo sigo teniendo clara identidad religiosa tradicional, pero a su vez ya secularizada, la compartimos todos. An American, ¿no? Es una especie de religión civil, como digo, sí, con esos valores judeocristianos, pero secularizados, con una dimensión muy humanista. Y esto es lo que va constituyendo el legado de los padres fundadores, que es más bien una preocupación por el bienestar general. Por eso soy muy crítico en el volumen tercero, en el tema de los discursos, con aquellos grandes estadistas, por ejemplo Jefferson. ¿Por qué? Porque él tenía una mayor preocupación por su personalismo, ¿no? O sea, no quería tanto contribuir como uno más, como esa masa crítica, a ese legado, ¿no? A esa herencia que va permitiendo que efectivamente pues, se vaya acumulando ese conocimiento y se vaya transmitiendo en esa religión civil estadounidense, sino que él quiso dejar su propia impronta, lo cual, claro, que es lo que le hace que muchas veces sea contradictorio antes de ser presidente, después de ser presidente, ¿no? Según a unos les escribía y les decía, sí, una separación radical de la religión, otros decía, no, hay que proteger la libertad religiosa a toda costa. Bueno, pues justamente para ir depurando ese legado e ir viendo efectivamente dónde se han ido empezando a introducir ciertas imposturas, ciertas falacias, pues en el tercer volumen, más que nada porque hemos vivido hasta no hace mucho, en Estados Unidos suele haber despertares y revitalizaciones religiosas. Esto lo que significa es que son ciclos. Los despertares es que popularmente, ante ciertas situaciones, ciertas coyunturas, ¿qué es lo que ocurre? Que se necesita reconstruir la identidad de gente que ha venido de todas partes del mundo y tienen que ponerse en común. Por eso es necesario compartir un mismo capital simbólico que sea lo suficientemente amplio, abierto. Por eso se habla simplemente de ese God, ¿sí? Ese Dios, en principio, judeocristiano, ¿no? De Yahvé o Jehová a God, ¿no? Pero incluso hasta, fíjese si secularizado, que en minúscula se puede escribir perfectamente ese Dios, donde cabe luego eso, de entre cada comunidad, su Dios correspondiente, pero que al final cuando nos integremos, sí podamos utilizar ese capital simbólico que nos une, también ese código comunicativo, esos valores, ¿no? De libertad, justicia, solidaridad, ¿no? Son valores, pues que vuelvo a decir, sobre todo sí, judeocristianos, secularizados, por tanto abiertos y permeables, ¿no? Pueden recibir perfectamente influencias de otras religiones tradicionales, y que efectivamente incluso hasta permitan algo que a nosotros nos puede escandalizar, ¿no? Esa contradicción de ¿cómo que religión civil? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Pues sí, en Estados Unidos existe y como les decía, entonces, en cuanto a religiones tradicionales, pues sí, hay constantemente, cuando es necesario reconstruir la identidad del grupo o hay que responder a problemas sociales, surgen despertares religiosos. ¿Qué es lo que ocurre? Que todas estas demandas sociales llegan a los poderes públicos y entonces surgen las revitalizaciones religiosas, que es cuando los poderes públicos hacen propio ese discurso, esas necesidades, esas exigencias, ¿no? Por eso, efectivamente,
esta última, vuelvo a decir, lo que fue el despertar fue en los 60, pues ante una crisis, una pérdida de inocencia de lo que fue Estados Unidos, pues con la guerra de Vietnam, la liberación de la mujer, cambia completamente el sistema, la forma de entender las relaciones sociales. Entonces surgen unas demandas de respuestas, de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que replantear los valores que tenemos en común, etcétera. Y esto, claro, da lugar que luego pues llegue gente como Reagan, ¿no?, que tiene un discurso religioso aplicado a la política, ¿no?, pero que no termina exactamente. Es que ese es el problema, porque la religión como tal, para un científico social, el estudiarla es un fenómeno muy interesante para conocer lo que es la solidaridad del grupo. Pero claro, el problema es luego las élites que gestionan este conocimiento, el uso que hacen del mismo, ¿no? Y ahí es donde empiezan los conflictos, guerras de religión, enfrentamientos, se intentan realzar diferencias para poner en contraposición identidades distintas, cuando en principio lo que tendría que servir es al contrario, ¿no?, para fomentar lo que es un capital simbólico compartido, un código comunicativo. Al contrario, el poder encontrar al otro, lo que es la alteridad, ¿no? El poder reconocer al otro y mantener unas relaciones, porque religión, si nos damos cuenta, en su esencia, haciendo un análisis etimológico, ¿qué es? Religare, ¿no? Es atar, comprometer, ¿con qué? Bueno, pues puede ser sí, con Dios, con la comunidad. Entonces, bueno, pues con eso juego un poquito, comprendiendo cuál es el American Way of Life, ¿no?, el estilo, modo de vida, incluso de fe, de esa creencia de que efectivamente si uno cumple, ¿no?, recibe, se compromete mínimamente, o sea, uno tiene su autonomía, pero a su vez tiene que integrarse dentro de esa sociedad. Luego, cuanto más esté dispuesto a integrarse, más posibilidades tiene de promocionar socialmente, pero evidentemente es decisión de uno mismo hasta dónde, hasta qué punto quiere integrarse, ¿no? Entonces, bueno, pues es ese juego de equilibrios que también intento explicarlos, no solamente de cuáles son esas ideas clave del modelo, sino los mecanismos formales, que es ese juego siempre entre separación e integración, incluso también hay otro cuadrito que lo explica y lo simplifica muchísimo, que es lo que es autonomía e integración, y lo que es separación y acomodación. Por eso digo que claro que religión y política están separados, pero tienen que acomodarse en ciertos aspectos, entre otras cosas lo que es la política social. Eso, de todas formas, desde el punto de vista europeo parece algo extraño, ¿no? Quiero decir, nuestro concepto de religión precisamente es un poco lo contrario. La religión pelea por hacerse con el poder, la religión es algo más privado en el sentido de que no está tan dada a la comunidad, se basa en un sacrificio personal para alcanzar luego un premio que viene una vez has muerto, es decir, plantea la vida como un tránsito al paraíso, algo que en Estados Unidos, por lo que me está contando, no es así, se aprovecha la vida de otra manera desde el punto de vista también religioso. No sé si me Sí, explico. completamente, pero ¿por qué? Porque entre otras cosas, eso es una cuestión que ha diferenciado la reforma y la contrarreforma. ¿Por qué? Porque la religiosidad en el mundo protestante es algo interno, es un ejercicio interno, es un ejercicio de pietismo, esto es una relación íntima de uno mismo con Dios, ¿no? Y por tanto uno va a un funeral y todo el mundo guarda silencio, no hay ninguna muestra exterior. ¿Por qué? Porque uno efectivamente medita y busca las soluciones personalmente, aunque sí que hay relación social en cuanto que están allí congregados, pero en cambio en el mundo católico, que es más bien una religiosidad exterior, ¿por qué? Porque es un mundo que ha sido tradicionalmente más analfabeto. Vuelvo a decir, los protestantes que llegan a Nueva Inglaterra es gente que sabe leer, escribir, son incipientes artesanos e incluso profesionales liberales. Luego vuelvo a decir, es un ejercicio más personal y es una decisión personal de integrarse con los demás y con la divinidad y ese compromiso. En cambio, nosotros, claro, pero hay que entenderlo, o sea, por eso digo, no hay que descontextualizar, pues sí, en nosotros es más habitual que la religiosidad nos viene dada del exterior, por eso las catedrales en Europa continental, ¿no?, católicas, están llenas de iconografías que lo que hacen es provocar la religiosidad. No es una religiosidad madura en ese sentido, sino que es una religiosidad aún un tanto paternalista. Sigue habiendo unas élites que tienen que gestionarnos ese conocimiento porque no está al acceso de todos, pero por eso digo que no nos echemos las manos a la cabeza. ¿Cuándo ha empezado realmente el proceso de alfabetización masiva en España? En los 80.
Luego, ¿de qué nos vamos a extrañar entonces en ese sentido? Entonces no hay un acceso, luego son distintas fórmulas, una ni es ni mejor ni peor, simplemente distintas fórmulas, lo que pasa es que tenemos que intentar buscar aquellas que nos sean más útiles en cada coyuntura y sobre todo siendo coherentes con nuestro pasado y tratando de tener un futuro en conjunto. Entonces, bueno, pues por hilar un poquito más con su pregunta, la cual es, no, están siendo muy interesantes, lo que pasa es que yo, vuelvo a decir, si quiere, Parece más vaya más a lo práctica la concreto. forma de religión, la forma de vivir la religión en Estados Unidos parece más práctica, que más adaptada a la realidad, incluso a la actualidad, que la forma de vivir la religión que tenemos aquí, quiero decir, más práctica por lo menos sí que Bueno, resulta, mil gracias por eso. sobre todo porque además estamos hablando de la religión, no de ninguna en concreto, porque parece que, como usted decía, todas casan y todas conviven bajo ese paraguas que es ser norteamericano, ¿no? Ser estadounidense, cosa que aquí parece que va un poco al contrario, o sea, tendemos más a separarnos, a separar las diferentes religiones. Estamos viviendo también en España ahora el proceso de inmigración, que están llegando religiones nuevas, o incluso la misma, pero que se vive a lo mejor de formas diferentes, y tendemos a separarnos. No, mil gracias por llevarme otra vez a lo concreto, exactamente. Sí, sí, vuelvo a decir, pero no por la religión, sino por la gestión que se está haciendo de la religión. ¿Por qué? Porque sí, aún hay vestigios de un modelo tradicional, que sí, efectivamente ha estado gestionado por unas élites, ¿y qué es lo que ha ocurrido? Pues que cuando nos tocaba ya dar por fin ese tránsito a la modernidad, no decir que estábamos en la modernidad, pues nosotros en Europa continental cometemos el etnocentrismo, de decir, bueno, la modernidad es aquel periodo que va entre finales del siglo XV, principios del XVI, hasta finales del XVIII, principios del XIX, que ya damos el paso a la contemporaneidad, ¿no? Bien, ojo, eso no ha ocurrido en todo el planeta, sino nosotros, en nuestro ámbito, ¿no? Porque eso es lo tremendo y estupendo. Si uno ve un mapa, ¿no? Europa realmente es simplemente un apéndice de Asia, o sea, el que es el continente es Asia, pero nosotros hemos logrado engañar al resto del planeta y decir, Europa es un continente, aquí generamos el conocimiento, desde aquí lo dirigimos todo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurría? Que efectivamente desde una visión tradicional, bueno, pues estaba aún en manos de unas élites, un monopolio, lo cual hace que los intelectuales ilustrados pues reaccionen como el adolescente, ¿no? Dice, sí, esa es la autoridad paterna, pues yo me rebelo y desprecio la religión, soy anticlerical, si ese es el sistema de poder, me rebelo contra él, no quiero pensar yo por mí mismo, pero volvemos a lo mismo, bien, eso eres tú, intelectual, que has tenido esa suerte de poderte dedicar a la reflexión, que cuentas entre esa minoría, pero ¿qué pasa con la gran mayoría? Vuelvo a decir, por eso era necesario en el ámbito católico, para mantener la religiosidad, los lazos, la comunicación, claro, fomentar la religiosidad, pues aunque sea desde imágenes, provocándola a un pueblo que aún no estaba preparado. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, ahora estamos recibiendo, como bien ha dicho, inmigración nueva, pero que, ojo, por ejemplo, y esto también es sumamente arriesgado, ¿no? Pero es una tesis que manejo, igual que el cristianismo en su momento sufrió sus teologías de la liberación en contacto con el socialismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy en día estamos viviendo eso mismo, pero con el mundo musulmán, porque realmente la religión musulmana que nos está llegando y que efectivamente está todo el día en los periódicos, no es para nada la tradicional ni la moderada, es siempre la radical, evidentemente, es la que llama la atención, es la que está en los periódicos, es la que viene aquí, pero es que es una que se ha concebido justamente de personas inmigradas, por tanto, totalmente descontextualizadas, ¿no? Han venido aquí buscando una oportunidad. Realmente nosotros, nuestro bienestar no lo hemos querido compartir. Por ejemplo, en Francia a los argelinos se les trató como ciudadanos de segunda, ¿no? Cuando se les prometía que efectivamente si renunciaban a esas fórmulas tradicionales suyas podían ser ciudadanos franceses, lo cual les podía llenar de orgullo. Les trataron como ciudadanos de segunda, incluso ya les retiraron la nacionalidad francesa. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces hay un malestar y reivindican lo propio, pero lo reivindican ya no en términos ni teológicos ni tradicionales religiosos, sino que son ya puros discursos de corte antropológico, más preocupado en las formas, el velo, etcétera. Pero bueno, ¿y cuál era el fundamento que justificaba el uso del velo? No, es que lo importante es, ¿llevas o no llevas velo? Ya un poco desde, ¿no?, el rencor, de alguna manera, claro, ¿no? ¿por qué? Porque, y aparte vuelvo a decir, es que hoy en día el discurso, ese combativo,
vuelvo a decir, una cosa es la religión musulmana, lo musulmán, otra cosa es lo islámico, que nuevamente se confunde política y religión y tiene parte de este discurso, y luego ya es la posición radical extrema, que es el islamista. Bien, por eso digo que es muy distinto. Cuando oímos sobre todo a los islamistas. Y entonces, claro, ese discurso es el que aún, por ejemplo, a gente que quiere aún tener esos planteamientos socialistas, les conviene ese discurso. ¿Por qué? Porque es una manera aún de poderse seguir oponiendo a este occidente capitalista, ¿no? Judeocristiano, pues entonces, bueno, pues yo no sé si sirven algunas guías, y ya digo, ahí sí que está mucho más sistematizado, voy siguiendo cada planteamiento que les dé pistas a los lectores, y lleno de cuadros, tablas, evidencias de todo tipo, y espero que les sirva para entender lo que es, bueno, pues no solamente el modo de vida estadounidense, su paradigma de modernidad, y a lo mejor aprender nosotros alguna lección ante esta sociedad de riesgo, sociedad líquida, que nada termina de cuajar y que necesitamos efectivamente empezar a tener respuestas para nuestra realidad social. Pues un libro para aprender, un libro para pensar y, bueno, el primero de una colección de tres, que ya esperamos los siguientes con muchas ganas. Muchísimas gracias por Muchas habernos gracias. atendido.